Buenas noches. Es un gusto poder en esta noche compartir con ustedes un mensaje de la Biblia y tenemos la oportunidad de recibir palabras de ánimo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos levantaron su mano y le dieron gracias a Dios porque Él está con nosotros? Yo quiero decirles, le quiero leer esta escritura que se encuentra en Marcos 9, versículo 23, dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú estabas levantando tu mano por alguna necesidad que estaba en tu vida, en tu corazón, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice también el Señor Jesús un poco más adelante, en el capítulo 11 del versículo 11, versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. ¿Cuántos oraron y le dieron gracias a Dios y pusieron en las manos de Dios su necesidad? Dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta promesa que nos confirma que oramos y le damos gracias a Dios y clamamos a Él y Él atiende nuestra necesidad? ¿No le das gracias a Dios? Tenemos un Dios de poder. Pues buenas noches nuevamente. Yo les invito a que oremos y que le demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Dios poderoso. Señor, gracias por bendecirnos en esta noche, Señor. Gracias porque tu mano poderosa, Señor, nos alienta y nos anima a través de tu palabra. Te damos gracias y Espíritu Santo, ven a nuestra vida, Señor, y confirma, Señor, la palabra, Señor, que, Señor, hoy leemos en la Biblia tus palabras, la escritura de vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo quiero decirles que estamos viviendo tiempos de oportunidad. ¿Lo crees? Tiempos de oportunidad. Es un tiempo valioso de oportunidad para compartir el mensaje de la cruz. Escuchamos y estuvimos en la alabanza y diciendo frases como proclamaré, voy a proclamar. ¿No es cierto? Lo cantamos. Voy a proclamar. Pues vamos a proclamar el mensaje de la cruz, porque es un privilegio, de verdad, proclamar el mensaje de la cruz. No es verdad que donde quiera que estamos, donde quiera que nos movemos, nos damos cuenta de la condición espiritual de nuestra sociedad y del hombre. ¿No es verdad? Por donde quiera que vayamos nos damos cuenta. Dios nos muestra en nuestro entorno y no es casualidad que el Señor nos ponga ahí en medio. No es casualidad. Por algo el Señor nos lleva a estar en medio de ellos, ya sea en tu trabajo, ya sea en la escuela o donde quizá actúes. Ahí estás con un propósito de parte de Dios, porque Dios tiene una encomienda para que llevemos a cabo, para que llevemos un mensaje de bendición. Repite conmigo: Dios tiene una encomienda para mí y es un mensaje de bendición para los que están en mi entorno. Quiero contarles rapidísimo un testimonio de un matrimonio que asiste a Amistad Las Torres del Sur. Hace aproximadamente 3 semanas este matrimonio fue a cenar. Se fue a echar unos tacos muy ricos. Y ahí con esta persona que estaba preparando los tacos, pues como les digo, no es casualidad que Dios nos ponga en medio de la necesidad, porque en ese momento este hombre empezó a platicar con él y el taquero empezó a abrir su corazón y le mostró y le platicó que tenía problemas en su familia. Y estos cuates, o sea, esta familia, inmediatamente le empezaron a compartir y le empezaron a dar palabras de ánimo para salir adelante en su problema. ¿Y saben qué? Desde ese día
este hombre asiste a Amistad de las Torres del Sur. Ahí está, y es constante, y lleva una vulgata latina más o menos de este tamaño, pero está leyendo ya la palabra, y nos damos cuenta cómo el mensaje que estos chicos dieron, este matrimonio de jóvenes, fue de bendición para ese hombre. No es un privilegio, de verdad, abrir nuestra boca y compartir de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la persona que abrió su boca y me compartió. ¿Y usted? ¿Y usted también le da gracias a Dios? Pues sí, es que en realidad nos damos cuenta que si no hubieran abierto la boca para compartirnos el mensaje de salvación, no estuviéramos acá, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios tenemos tiempos de oportunidad. Las palabras que vamos a tocar la Biblia, las palabras que envía el apóstol Pablo a Timoteo son palabras de ánimo, porque amaba a Timoteo, porque estaba pasando quizá problemas o situaciones complicadas en su ministerio Timoteo, pero ahí viene Pablo animándolo, porque le tenía tanto amor a Timoteo, y en su escrito le mencionó y le indicó llevar a cabo lo primordial del Evangelio. Diga conmigo, lo primordial del Evangelio: el sacrificio de la cruz. Eso es lo que le mencionó Pablo constantemente a Timoteo. Y este mensaje es un modelo a seguir por cada uno de nosotros, el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz da transformación al ser humano, como nos dio a nosotros y como nos sigue transformando constantemente. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y en este tiempo de anuncios que mencionó Agus respecto a que debemos estar interesándonos en nuestros hijos, de verdad, tomemos esa responsabilidad como padres, como abuelos también. Es importante que nosotros tengamos esta oportunidad de interesarnos en estas cosas que Dios nos muestra, porque son tiempos difíciles. Dice el versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ya estaremos en los postreros días? Pues vienen tiempos peligrosos y los estamos viendo. Y está diciendo acá el versículo 12: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo has visto actualmente? Es tremendo. Son tiempos, como dice aquí el apóstol Pablo, son tiempos. ¿Cómo son estos tiempos? Peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y hoy yo quiero comentarles también esto, porque yo le dije a mi esposa, yo no me voy a quedar callado por el mensaje, que si tenemos oportunidad de compartirlo, lo vamos a compartir. En una congregación, hoy me enteré, en una congregación cristiana, estaban dando un testimonio de todo lo que había hecho Dios en la vida de una persona. Pues estuvo muy bien, 8 días antes, 8 días, el domingo pasado, y entre semana, viernes, otro problema tuvo esa persona, pero fue un problema muy serio, porque a su nieta la secuestraron. ¿Y saben por qué la secuestraron? Porque tenemos un enemigo invisible, se llama las redes sociales. Y las redes sociales enlazaron a la chica y de esta manera la trajeron y la secuestraron. En el DF la secuestraron.
De ahí se la llevan al estado de Veracruz. Y ya estaba todo dispuesto para que la vendieran a un grupo de tratantes de blancas y la embarcaran a Europa. Pero esta mujer, esta abuelita, oró y pidió apoyo a la congregación y se pusieron a orar. Y por la gracia de Dios, la persona que tenía secuestrada a la niña dice: yo veo en ti algo diferente. Yo veo algo diferente, así es que escápate y no digas quién te dejó salir, porque a mí me van a matar, dijo la que la tenía secuestrada. Y Dios libró a la niña por la oración, por la intercesión de toda la iglesia. Y Dios respondió. ¿Tenemos un Dios de poder, sí o no? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque por Él, en medio de tiempos peligrosos, Dios nos guarda. Pero nosotros necesitamos estar alertas, porque sucedió en una familia cristiana y las redes sociales ahí confundieron a la niña, la enlazaron y estuvo a punto de destruir su vida. Papás, abuelos, chequen las redes sociales de sus hijos. Ustedes tienen toda la autoridad para ver en qué se están metiendo los chicos, inclusive los niños. Vean lo que ven, por favor. Bueno, este fue nada más un anuncio, pero tómenlo en cuenta, padres, abuelos también. Son tiempos difíciles, pero tenemos que estar alertas, cuidando a nuestra familia principalmente, cuidando, orando, pidiéndole a Dios protección. Pero también, por otra parte, lo que nos dice Timoteo, segunda de Timoteo, adelantito por favor, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 17. Dice lo siguiente acá: desde luego que para poder bendecir a nuestros semejantes en nuestro entorno, tenemos que estar alertas y buscando a Dios. Dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: pero persiste. Diga conmigo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es tan importante que nuestros niños, que nuestros jóvenes sepan las Escrituras, estén alertas y le hagan caso a las Escrituras. Dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, repita conmigo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios están acá? Ok, gracias a Dios por la gracia de Dios. Dice: sea perfecto, y dice: enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar preparados y listos para toda buena obra? Porque es un mandato de parte de Dios aquí en la palabra. Es un mandato de Dios al cual hacemos bien en estar listos y obedecerla, preparados para toda buena obra. Tenemos una encomienda de parte de Dios. Acompáñenme por favor a Efesios, vamos rápidamente a Efesios. Efesios en el capítulo, por favor, Efesios 2. Y vamos a leer el versículo 10. Dice lo siguiente, y tómelo en serio. Dice: porque somos hechura suya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque somos hechura de Dios. Él nos formó, Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre.
Somos hechura de Dios. Y dice también más adelante, para que nadie se gloríe, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no es casualidad de que tengamos el privilegio de anunciar el mensaje de la cruz, no es casualidad. Ya Dios preparó y nos preparó desde el vientre de nuestra madre. Tenemos esta oportunidad de prepararnos para toda buena obra. Somos hechura del Señor, creados por Cristo Jesús para buenas obras. Un poquito más adelante en el capítulo 4, del versículo 7 al 11, al 12, vamos a ver. El Señor nos está preparando, ¿sí? El Señor o más bien nosotros tenemos la oportunidad de estarnos preparando constantemente. Tenemos cursos, gracias a Dios. Tenemos congresos también, es un privilegio. Hombres de Dios que vienen y nos comparten sus experiencias y nos comparten también la palabra de Dios. Hacemos bien en hacer caso a las instrucciones del Señor para ponerlas en práctica. Es tan importante ponerlas en práctica. Dice el versículo 7, quiero empezar a leer desde este capítulo 4, versículo 7 de Efesios. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque nos dio Dios un regalo? Dice, conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de su regalo del Señor Jesús. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los dones que el Señor ha depositado en tu vida? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí en el versículo 11 dice, y él mismo, el Señor, Dios, nuestro Dios, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Estos ministerios hablan de que son utilizados para fundamentar las enseñanzas de Dios, las enseñanzas en la piedra principal que es Jesucristo. También, de igual manera, dice que a otros evangelistas. También aquí yo puedo ver que los evangelistas predican el evangelio, sembrando la preciosa semilla de la palabra. Y también habla de maestros y pastores. Estos tienen la finalidad de hacer crecer en la fe y en la conducta cristiana al cuerpo de Cristo. Pero ¿saben qué? Estos 5 ministerios, ¿cuántos ministerios estamos leyendo? 5 ministerios. Sí, estos 5 ministerios en los que debemos estar dispuestos a fluir, no nada más es exclusividad de unos cuantos, sino que todos debemos estar dispuestos a fluir en estos 5 ministerios con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos de alguna manera bendecir a otras personas en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de profetas, de apóstoles, de pastores y de maestros. Hay tanta necesidad en medio de nuestra sociedad. También quiero decirles que estos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo y para que nuestros semejantes también se acerquen a Dios, para que nuestros semejantes conozcan a Dios, así como lo hicieron con nosotros. Nos acercamos a Dios porque alguien nos compartió, porque alguien nos pastoreó, porque alguien estuvo cerca de nosotros enseñándonos. Yo le doy gracias a Dios, como comenté en un principio, la persona que estuvo
enseñándome, me estuvo pastoreando, me estuvo enseñando, me estuvo sembrando la palabra, me estuvo atendiendo y no me dejó. Y yo le doy gracias a Dios por este hombre. Así es que, diga conmigo, por favor, soy servidor de Cristo en mi entorno. Soy servidor de Cristo. Pero hay algo también, aparte de estos 5 ministerios, que quiero que vayamos allá y lo leamos, porque es algo también que es relevante y lo tenemos que poner en práctica, porque es una instrucción de parte de Dios. Acompáñenme, por favor, a la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, y quiero decirle que en los primeros 7 capítulos de esta carta, Pablo describe la gloria del mensaje del Evangelio. En estos primeros 7 capítulos, es decir, las buenas noticias de salvación por Cristo. Es puntual Pablo para decir, mira, atiende esta situación, atiende esta información, atiende este mensaje y ponlo en práctica. Segunda de Corintios, capítulo 5. Desde el versículo 11 habla del ministerio de la reconciliación, pero voy a leer solamente del versículo 13 al 20. Antes de leer los primeros, yo quiero leerles a partir del versículo 17. Mira lo que dice acá, y quiero que cada uno de los que estamos acá nos animemos. De modo, le está diciendo Pablo a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos pueden decir, le doy gracias a Dios porque estoy en Cristo? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos ha cambiado. Hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Y esta nueva naturaleza es para ser útil a Dios. ¿No le da gracias a Dios? Porque somos útiles a Dios. Con esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, somos útiles al Señor. El versículo 18 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió a través de Cristo. Dice también, y nos dio, aparte de eso de reconciliarnos, ahora nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué privilegio de verdad darnos este ministerio. Es cierto que tenemos los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, pero nos reconcilió el Señor dándonos este otro ministerio de la reconciliación. Y esto de verdad es para expresar este mensaje de reconciliación, y por la gracia de Dios tenemos esta oportunidad. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliándonos a todos nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Otra vez, dice acá, la palabra de reconciliación. ¿Qué nos encargó el Señor a través de Cristo? La palabra de reconciliación. También quiero decirles que Dios aquí nos muestra muy claramente que nos ha dado ese encargo, el encargo de la reconciliación. Quiero decirles, yo vi esto, lo que significa la reconciliación. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre. Un cambio de relación entre Dios y el hombre. ¿Y en qué se basa este cambio? Este cambio está basado
en la posición del hombre a través de la obra redentora de Dios. Nos damos cuenta cómo viene explicada esta reconciliación a través de el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros tomamos muy en cuenta y cuando aceptamos este sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, en ese momento decimos: gracias, Señor. Gracias por este mensaje que yo escuché. Gracias porque este mensaje transformó mi vida. Y Señor, gracias porque me has cambiado, Señor. Porque ahora tengo a través de la obra redentora de Cristo, tengo vida y la tengo en abundancia. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por este privilegio que tenemos a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Y ese encargo nos los ha dado Dios para que lo expresemos. Lo hemos cantado y hemos diciendo: voy a proclamar, pues esto es lo que vamos a proclamar. Tenemos que estar proclamando constantemente. Y no olvidarnos. Dios te va a poner, si tú en tu corazón dices: voy a proclamar el mensaje de la cruz, yo te aseguro que constantemente vas a tener a quien compartirle, porque muchos de los que estamos acá lo hemos vivido, ¿no es cierto? Cuando dispones tu corazón y dices: yo voy a compartirle a mi compañero de trabajo, y no nada más es porque le expreses un mensaje, sino porque también ya Dios te ha transformado, porque eres una nueva criatura. Y ahí en medio, en tu entorno, tú estás dando testimonio de que Dios te ha cambiado, de que Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos damos cuenta que es urgente que todo creyente predique el sacrificio de Cristo en la cruz. Es urgente. Todo creyente tenemos esa encomienda de parte de Dios. ¿Cuántos creyentes hay acá? ¿Cuántos pueden decir? Pues tenemos una encomienda de parte de Dios: compartir, predicar el mensaje de la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Ahora sí me regreso un poquito. Dice lo siguiente, aquí en el versículo 13: porque si estamos locos, ¿cuántos locos hay acá? Yo soy de los primeros. Si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para nosotros. Aquí hay algo que también me llama mucho la atención. En la primera carta a los Corintios, de igual manera, habla sobre locura, pero locura, y vamos rápidamente, en Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 dice, fíjese lo que dice acá: porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice la palabra, es poder de Dios. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjate lo que dice, cómo termina este versículo: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos locos hay acá? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque tenemos este privilegio. Y cada uno de nosotros podemos decir: bendita locura. ¿Cuántos pueden decir bendita locura? ¿Verdad? Porque nos tratan de locos, y así me trataron a mí de loco. ¿Qué te pasó tú? Ya te deschavetaste. ¿Qué pasó? Porque antes eras así, pero ahora te veo diferente. Y yo creo que no nada más a mí, a cada uno de ustedes también, de igual manera, los trataron de locos. Pero gracias a Dios, porque dice aquí el Señor que esto agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que la palabra de Dios aquí nos está hablando mucho de
para Dios tenemos esta oportunidad, y como dice el versículo 3, porque si estamos, 13 de segunda de Corintios, porque si estamos locos es para Dios, es para Dios. La locura que Dios ha provocado en nuestras vidas es para salvación de muchos de los que están en nuestro entorno. También quiero comentarles que aquí en el versículo 14 de segunda de Corintios dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga o nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque para Él vivimos, para Él estamos dispuestos a servirle y a predicar y a compartir este ministerio, a ser parte de este ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo, en su tiempo difícil, cuando él ya había sido apresado y estaba defendiéndose ante... Vamos rápidamente a Hechos, capítulo 26, nos habla de que se está relatando su conversión ante su defensa, ante el rey Agripa, y dice lo siguiente, está relatando cómo él se convierte al Señor. Y ustedes saben que, bueno, en el versículo 14 el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el versículo 16 le está dando una instrucción el Señor Jesús: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro o por servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y el versículo 18, ponga mucha atención por favor en este versículo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de que el Señor le dijo a Pablo: levántate, levántate y ponte sobre tus pies? Es decir, camina y cumple este ministerio, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los gentiles, entre los santificados, y esto es vida eterna. Es un privilegio. Mire lo que hizo Pablo. A él no le importó pasar por cárcel, pasar por golpes, lo maltrataron, lo trataron de loco, pero él llevó a cabo este ministerio de la reconciliación, anunciando el mensaje del Señor Jesús. Dice acá también algo muy importante: para que reciban, en el versículo 18, dice: para que reciban por la fe que es en mí. Por la fe en Cristo viene salvación, viene vida, viene reconciliación. Así es que todo esto, de verdad, tenemos que ponerlas en práctica. Es un privilegio recibir este ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos están dispuestos y dicen: yo lo voy a hacer? Y yo les pido de favor a los chicos ya está aquí Paco, perdón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Esta porción de la Escritura en la que nos muestra la palabra que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación a través de Jesucristo. Si algo hizo en su corazón, algo le mostró Dios para poner en práctica, algo le mostró. Si alguien me puede mostrar. Si tienes a alguien a quien le vas a compartir, empieza dando testimonio.
de que eres una criatura nueva, de que las cosas viejas ya pasaron. Empieza a dar testimonio en el lugar, pero también pídele al Señor valor para hablar. Y si usted que levantó la mano está dispuesto, yo le pido de favor que cierre sus ojos. Y en este momento, el Señor que le muestre el nombre de la persona a la cual usted le va a compartir, a la persona a la cual usted va a llevar el ministerio de la reconciliación. Si ya tiene en mente el nombre de la persona, dígale al Señor: Señor, aquí estoy, levante su mano. Señor, gracias, Señor, porque ahora soy instrumento de bendición, Señor. Porque ahora reconozco, Señor, que es un privilegio servirte, Señor. Porque soy una criatura nueva, transformada. Y en este momento, Señor, yo te pido, Señor, porque a este grupo de hombres y mujeres valientes, Señor, empiecen, Señor, a dar pasos, así como le dijo el Señor Jesús a Pablo: levántate y da pasos. Levántate y ponte sobre tus pies. Para que, Señor, en este momento, Señor, en nuestro corazón esté grabado lo que hizo, lo que le dijiste a Pablo, Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por fe a Cristo nuestro Salvador, para que reciban el mensaje de la cruz que nos da redención, que nos da purificación, propiciación y reconciliación. Concluyo con esta escritura que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Dale gracias a Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, somos embajadores de parte tuya para anunciar, para llevar este mensaje de reconciliación con Dios a nuestros semejantes que están en nuestro entorno. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si hay alguien que vino a esta reunión por primera vez, y alguien que nos está escuchando a través de este medio de comunicación, haga un compromiso con Dios y reciba por fe el sacrificio en la cruz del Calvario, que nos da redención, purificación, propiciación y reconciliación con Dios. Y dígale de corazón: Señor, me acerco a ti de corazón. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Me arrepiento de ellos. Y a partir de hoy, Señor, yo recibo por fe este mensaje de la cruz, lo que hiciste en la cruz para perdonar mis pecados, para lavarme y darme la oportunidad de ser un hijo tuyo, una hija tuya. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues buenas noches, que Dios les bendiga. Oh.
se levanta como un himno que atrae mi interior. Todas las generaciones levantando una voz, cada hijo y cada hija cantarán esta canción. No te quedes callado, ya no te escondas más, pues más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz, por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta. Se escucha este latido que atrae mi corazón. Oigo al mundo despertarse, un sonido celestial. Cada tribu y cada lengua canta: Cristo es la verdad. No te quedes callado, ya no te escondas más, más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz, pues por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta. Canta. Proclamaremos que puedo el mundo ver volver a brillar. Al oír su voz las murallas caerán. El pecado no me puede atar. Nuestro Dios, Él vivo está, y el perdido vuelve en la oscuridad. El cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. La creación despertará. Puedo el mundo ver volver a brillar. Al oír su voz las murallas caerán. El pecado no me puede atar. Nuestro Dios, Él vivo está. El perdido vuelve de la oscuridad. El cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. La creación despertará. Callado, ya no te escondas más, más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz, por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, pero yo quiero que tomemos un minutito más